tal, televidentes? Bienvenidos una vez más a este espacio, Conversemos de Todo, programa que realizamos desde Antena 4 para que usted esté actualizado con esos temas que pueden estar en el Voz Populi, generando controversia o también comentarios por parte de ustedes, las personas que viven y residen en el municipio de Jardín. Hoy vamos a estar hablando del canon de arrendamiento, un tema que también puede ser controversial en el municipio de Jardín por la gentrificación, y por eso estamos en compañía de Estefanía Gómez Arroyave. Ella es comunicadora social, periodista y actualmente es la gerente comercial de 652 Grupo Inmobiliario, una inmobiliaria que viene trabajando en el suroeste antioqueño. Estefanía, bienvenida a este espacio, qué rico tenerte en Antena 4, ¿cómo estás? Alejo, muchísimas gracias por la invitación. A la comunidad agradecida de estar en este programa, estar acá en Jardín, pues nuestro municipio hermano, ¿cierto? Porque nuestra inmobiliaria tiene su sede en Andes y es importante pues que también nos conozcan donde nos necesitarán en alguna ocasión, ¿cierto? Porque las inmobiliarias no dejan de ser importantes frente a este fenómeno que estamos viviendo ahora con los cánones de arrendamiento. Y lo decía yo hace un momento, Estefanía, vamos a hablar de los cánones de arrendamiento, y es importante que empecemos contándole a las personas frente a ese monto que las personas cobran pues, con respecto a una vivienda. Centrémonos pues, como en esta parte inicial de la vivienda, porque el tema comercial tiene una variación de la cual vamos a hablar más adelante, pero ¿qué factores determinan el valor del canon de arrendamiento de una vivienda en el país? Alejo, bueno, según la ley 820, el artículo 18, ¿qué nos dice? El valor del canon de arrendamiento de una vivienda urbana debe ser no superior al 1% del valor comercial de ese bien inmueble. Al 1%. Sí, señor, al 1%. Y entonces este avalúo lo da el municipio a través de algunos... Eso es un avalúo comercial, realmente es un avalúo comercial, porque ya lo que da el municipio es un avalúo catastral, entonces es muy diferente. Un evaluador, un perito evaluador. Un perito, listo. Supongamos tenemos entonces que mi vivienda cuesta 200 millones de pesos, el canon de arrendamiento sería... Puede ser hasta 2 millones de pesos. 2 millones. Exacto. De ahí no puede exceder. De ahí no puede. ¿La persona podría entrar a diferir ahí con el propietario o cómo se da ese acuerdo? Supongamos si voy a alquilar una vivienda y considero que está muy elevado, ¿cuál sería de pronto ese proceso que va a hacer el arrendatario frente a la situación? Bueno, Alejandro, realmente, pues cuando usted va a tomar una vivienda en alquiler, usted pregunta inicialmente el canon de arrendamiento. Ya usted si está de acuerdo o no, pues la toma. ¿Qué pasa en caso de que, porque puede ser mucho más relevante si yo ya ocupo y me van a incrementar más ese canon de arrendamiento? Yo puedo hacer un proceso con un juez civil de una regulación de canon de arrendamiento, porque la ley 820 me ampara y tiene artículos donde determina qué valor debe tener esa propiedad. Sin embargo, somos muy dados a mejor desistir de un arrendamiento donde no estoy de acuerdo, a ponernos en un pleito de contratar un abogado y hacer un proceso legal. Usted habla algo importante y es, estamos entonces ya viviendo en la propiedad y se da el paso de la anualidad. El paso de la anualidad no quiere decir el 1 de enero, sino la anualidad de yo estar viviendo en la propiedad, o cómo se maneja ahí el tema. Exactamente como lo dijo Alejo, si yo entro un 13 de septiembre a vivir en ese bien inmueble, mi aumento de mi incremento de canon de arrendamiento es el 13 de septiembre del 2025, ¿cierto? Puede pasar, o sea, pueden ser 12 meses, 13 meses, 14 meses, no puede ser 10 meses, 11 meses, no, es después de los 12 meses. Listo, y que me permite estar tranquilo a la hora de incrementar la regulación, la legislación, ¿cómo me indica cuánto puedo subir y cuánto no? ¿Cómo se maneja ese tema? En la ley 820 tenemos el artículo 20, que nos dice que el aumento del canon de arrendamiento no puede ser superior al 100% del IPC del año inmediatamente anterior, que es el índice de precios del consumidor que todos los eneros, la segunda semana de enero, nos da el gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, este año lo tenemos en el 9.28%.
Es decir, si yo estoy viviendo en una propiedad que mi canon de arrendamiento es de 500.000 pesos, el IPC, que es el 9.28, me va a dar 46.400, ¿cierto? Creo que ese es el valor. Entonces ese sería el incremento para este año. Yo ya estaría, me hacen el incremento se debe informar por lo menos con un mes de anticipación para que el inquilino sepa que ya el próximo canon de arrendamiento es con incremento. Además, porque la mayor parte de estos procesos de arrendamiento se da bajo la modalidad de mes adelantado, entonces por eso el tema del tiempo previo. Exactamente, Ale, así es. Si yo resido en una propiedad, pues estoy pagando el alquiler y llevo 2, 3, 4 años y nunca se ha dado ¿el incremento puede superar esa cifra que me estabas diciendo o ahí la ley ampara al inquilino? ¿Cómo se maneja esa situación? No, Alejo, o sea, si no se está generando incremento año a año, eso no tiene retroactivo. Ya eso puede ser, no sé, como por voluntad del propietario, decir, bueno, no le voy a incrementar, porque eso también es decisión. No le voy a incrementar, voy a dejar que pase. Pero él no puede decir que a los 3 años le va a incrementar esos 3 años anteriores que no le ha incrementado. Realmente por ley no es debido hacerlo, pues no se hace. Llegado el caso de que se llega al acuerdo, usted había puesto el ejemplo ahorita 500.000, entonces lo normal era 46, se sube 100, supongamos 100.000, quedarían 600. El inquilino podría sugerirle al propietario que entonces a partir de la próxima, de que se cumpla el próximo año de residir en la vivienda, se haga este incremento para evitar que se pueda dar más adelante este incremento. Claro, Alejo. Injustificado, porque finalmente es injustificado. Claro, lo puedes hacer o simplemente tener en cuenta esa anualidad y decir, bueno, ya en enero me subieron 100.000 pesos, para el próximo año en enero, luego de que el IPC sea lanzado, yo voy a hacer la cuenta y voy a decir, bueno, son 600.000 pesos, el IPC van a ser, digamos que sea el 10%, entonces son 60.000, mi aumento es de 60.000 pesos. Para febrero yo ya estoy pagando ese canon de arrendamiento. ¿Cómo se calcula ahí el tema del incremento? ¿Es por el porcentaje que se sube? Es por el porcentaje, el 100% por el porcentaje. Exactamente, o sea, son por ejemplo, los 600.000 pesos, le buscamos cuál es el 10% y ese sería el incremento. Con respecto a esos derechos y deberes que se tienen por parte de, pues, como del arrendatario, con respecto al pago del arrendamiento, ¿cuáles podrían ser? ¿En qué podemos como enfatizar? Alejo, es que son muy puntuales, o sea, usted tiene el derecho, pagando ese canon de arrendamiento, a disfrutar, a gozar de un bien inmueble en buenas condiciones y tiene la obligación de pagar ese canon de arrendamiento de manera puntual y completa al propietario. Con respecto a esos deberes y derechos, ¿podría el inquilino sugerir al propietario alguna mejora locativa? Si ve que de pronto la pintura necesita de pronto alguna mano, podría decir como ve, porque no se... Las propiedades, exacto. Sí, las propiedades se deben pintar anualmente, ¿cierto? El propietario debe ser muy consciente de que anualmente, o sea, esto más que todo es por acuerdos comerciales que se han venido pues como dando a través de la historia. La responsabilidad del propietario para mantener ese bien inmueble en buenas condiciones es que anualmente se pinte. Hay situaciones en las que las casas son tan bien tenidas o los apartamentos que no necesitan realmente, o hay inquilinos tan excepcionales, porque hay que decirlo que hay inquilinos muy buenos, que ellos mismos se encargan de mantener esa propiedad en muy buen estado y que no, digámoslo así, molestan por ese tipo de situaciones. Más bien, a veces cuando hay humedades, goteras, daños en sanitarios. Exacto, esas goteitos en sanitarios, todo eso, si se ve que la situación es un poquito riesgosa y grande, ya sí hablamos con el propietario para que nos ayude solucionando. Eso es una obligación también, Alejo, y eso se toma como obligación y como derecho, de yo decirle al propietario, mira, tengo este problema, ayúdame, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Para que la propiedad se mantenga en buen estado, para que no haya un deterioro. Espacios comunes, supongamos en edificios, las escalas o si de pronto tienen un jardín o algo, ahí también el inquilino estaría de pronto
tendría el derecho de solicitar, supongamos el tema de la pintura, por ejemplo, en escalas, en esos espacios comunes, si ve que el deterioro avanza y el propietario no hace nada, también. Bueno, eso se puede notificar, pero hay que tener en cuenta que las zonas comunes, si es un edificio, si es una propiedad horizontal, hay un administrador. Entonces, realmente eso ya debe ir directamente al administrador, pues con solicitud al administrador de ese conjunto residencial o edificio. Bueno, volvamos al tema de la reglamentación, del canon, de pronto que pasa los límites que hoy la legislación permite. ¿Qué podemos recomendarle a estas personas que de pronto puedan enfrentar esta situación de que se dé el incremento por encima de lo permitido para poder que, pues, no sé, puedan llegar a un acuerdo y también pues como guiarlos para esas situaciones si se les presenta? Bueno, como lo habíamos hablado, eso se puede conversar, ¿cierto? Hablarlo con el propietario, mira, pasa esto, tengo conocimiento de la ley, o simplemente desistir. O la otra es hacer una contratación de un abogado, de un civilista, que nos lleve el proceso con un juez civil y nos dé solución frente a esa regulación de canon. Okay. Llegaría uno de pronto a gastar más en el abogado. Y hay otra cosa, Alejo, que es muy importante que le decía al inicio de las inmobiliarias, que es un poco más fácil. Ya cuando es con una inmobiliaria, a nosotros nos regula el secretario de gobierno de cada municipio, ¿cierto? Okay. Entonces, también pueden ir donde el secretario de gobierno a hacer una denuncia de pronto por los cánones de arrendamiento, valores excesivos dentro de esas inmobiliarias. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros no somos quienes ponemos los cánones de arrendamiento, eso lo pone el propietario, pero sí somos la cara visible frente a esa relación comercial. La relación comercial se da precisamente en este tema. ¿Es obligatorio al momento de yo entrar a alquilar un inmueble, firmar un contrato y que quede por escrito todo? O, pues porque normalmente las inmobiliarias lo hacen, sí o sí. Ajá. Pero cuando se hace entre propietario e inquilino directamente, también es necesario, obligatorio, ahí de pronto, ¿qué se puede recomendar? En Colombia el contrato verbal es completamente legal y permitido. ¿Qué pasa? Cuando tenemos estas discrepancias y estos problemas, todo esto quedó en el aire y la negociación que usted y yo hicimos verbalmente no hay cómo demostrarla y no tenemos hechos para irnos a defender frente a las discrepancias que estamos teniendo pues con el canon de arrendamiento. Entonces, aunque es legal, no es seguro. Con respecto a ese tema del documento legal, es recomendable, o no sé si esté así establecido, que ahí vaya el tema obvio del canon de arrendamiento que se va a pagar y también el posible incremento que se vaya a dar de ahí en adelante. Si el contrato no lo dice, el inquilino podría estar diciendo, es que nunca me lo dijeron. No, o sea, uno lo pone en un contrato de arrendamiento simplemente por ser acucioso con este tema, pero la ley 820 es muy clara en sus artículos donde dice cuál será el valor del canon de arrendamiento, cuál es el incremento y cada cuánto se hace el incremento. Entonces, así no esté escrito en el contrato de arrendamiento, se puede ir a la ley y con la ley hacerlo. Entonces, no podemos como salvarnos, por ejemplo, como por decirlo así, salvarnos de ese incremento o de ese valor del canon de arrendamiento, porque la ley es muy clara frente a la situación con los valores de cánones. Usted lo mencionaba ahorita y es el tema de la puntualidad a la hora del pago del canon del arrendamiento. Si no se está haciendo puntual con este pago, ahí de pronto el arrendatario, ¿qué medidas puede tomar para poder llegar como a un acuerdo pues, entre las partes? Eso, en este caso sería el arrendador, porque el que debe tomar pues como acción. Sí. Cuando no pagamos el canon de arrendamiento a tiempo, estamos incumpliendo en un contrato. En ese contrato hay una... verbal. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando es escrito, y que también se puede acordar verbal, pero es mucho más fácil evadirlo, cuando es escrito tenemos una cláusula penal. Entonces, si hay un incumplimiento a ese pago de canon de arrendamiento, eso puede llevarnos a una terminación del contrato y además acarrearía costos, que sería la cláusula penal. Bueno, yo recuerdo, pues he escuchado que luego de que se da este tema o esta situación legal entre las partes,
hay como un tiempo para que usted desocupe el inmueble. Eso todavía la ley lo tiene permitido, que es como hasta 3 meses para poder que sea, para evitar como llevarlo a instancias de un desalojo. ¿Cómo se maneja ese tema? Son 3 meses, Alejo, realmente son 3 meses donde yo le debo notificar a ese inquilino para que me entregue la propiedad, pero son 3 meses pagos, no son 3 meses donde a mí me van a regalar. Exactamente. Yo cuando voy a dar por terminado un contrato, yo notifico con 3 meses de anticipación, o el inquilino, si lo va a desocupar, también me debe notificar con 3 meses de anticipación. Pero se deben pagar esos meses, o sea, hay que tenerlo en cuenta porque sucede con algunos inquilinos que cuando se les da por terminado el contrato, les damos esos 3 meses para que desocupen, creen que no tienen que pagar. Si hay que pagarlo, seguimos disfrutando del bien inmueble, entonces hay que seguir cancelando ese canon de arrendamiento. También recuerdo por allá hace unos años que escuchaba que la persona no le paga al propietario, sino que iba y consignaba el dinero en una cuenta bancaria. ¿Eso aún se maneja? ¿Cómo se tiene ese tema como cuando la relación pues finalmente se rompe? Bueno, Alejo, si se rompe por una parte, por una de pronto situación jurídica, ¿cierto? Por una situación jurídica, el juez determina a qué cuenta se debe consignar ese dinero, porque esos dineros, esas consignaciones, perdón, se deben presentar en el juzgado para que como inquilino yo pueda corroborar que estoy pagando ese canon de arrendamiento. Luego de que se establece el contrato, sea verbal o físico, de las condiciones para yo poder pues estar dentro de un bien inmueble, ¿puede haber alguna modificación de este contrato o ya pues lo pactado al inicio está, supongamos, vamos a hacerlo por los 500.000, pero 2, 3 meses después deciden que lo van a bajar, supongamos, porque subir pues no se puede según la norma? ¿Habría una posibilidad de un reajuste bajando ese canon también o tampoco? Si es para bajarlo, sí, Alejo. O sea, realmente en usura, no. Pero si es para colaborarle, para decir, bueno, no, sí, lo voy a bajar, estamos, por ejemplo, en pandemia, ¿cierto? Hablemos de esa pandemia que a todos nos dio pues como tan duro. En pandemia, nosotros tuvimos situaciones en que los propietarios fueron muy conscientes, tuvimos algunos propietarios que nos quisieron ayudar con los inquilinos y bajaron sus cánones de arrendamiento a la mitad, al 50%. Nosotros, ¿cómo lo manejamos? De manera verbal, vía WhatsApp, vía telefónica, para que lo supieran y para que hicieran el proceso. Pero también les dijimos, apenas esto se regule, volvemos a iniciar al canon inicial. Entonces eso se puede conversar. Eso se hace, también puede ser de forma verbal o por escrito, sí, cuando hay ese tipo de ajustes. Ajá, así se puede hacer. Ok. Vamos a un tema de lo que estábamos hablando ahorita. El incremento se da según el IPC, ¿cierto? Sí. Entonces, el tema de la inflación sí o sí afecta los cánones de arrendamiento y la metodología que se da para poder realizar este tipo de contratos y, pues, por ende, pagar el arriendo del inmueble. ¿Cómo así, Alejo, que la inflación? ¿Lo del IPC? Lo del IPC, sí, pero el IPC solo va a influir en el incremento del canon de arrendamiento, porque ya en qué influye, como por ejemplo en el valor o en ese avalúo comercial del que hablábamos al inicio, ¿cierto? ¿Qué influye? El estrato de esa propiedad. Entonces, si mejor ubicada está la propiedad, mejor estrato va a tener y mejor avalúo comercial va a tener, entonces mejor canon de arrendamiento va a tener. Por eso, digámoslo, en Medellín, o sea, no es lo mismo una propiedad en Itagüí, que son barrios, que tiene barrios muy buenos y lugares muy buenos, a una propiedad en Las Palmas, en el Poblado, que la estratificación es un poco mayor. Bueno, Estefa, con respecto pues como a ese tema del canon de arrendamiento desde la propiedad de la vivienda, de los espacios residenciales, podríamos ir de pronto como teniendo ahí ese cierre. ¿Qué pasa del lado comercial, donde sabemos que también puede ser un poco más complicado llegar a un tema de un acuerdo? ¿El canon también se evalúa según el avalúo del inmueble? ¿Cómo se da el tema ahí? Bueno, Alejo, no resulta ni tan complicado realmente, porque aquí lo más complicado es vivienda urbana, precisamente porque está regulada. O sea, la ley 820, ella maneja desde el primer artículo hasta el último
todo lo que es la reglamentación con vivienda urbana. ¿Qué pasa con el arrendamiento comercial? No hay una reglamentación, ¿cierto? Nosotros tenemos un código de comercio. ¿Y en la vivienda rural tampoco? Alejo, realmente esas también es un poco, pues es más diferente, Es más sí. flexible. Entonces, como te decía, el comercial, en el código de comercio que tenemos, solamente se le dedican algunos artículos, del 518 al 526, si mal no recuerdo, pero esos artículos van solamente, propenden solamente como a cuidar el buen nombre que haya ya creado un inquilino en ese local comercial y algunos derechos que adquiere por estar ahí, ¿cierto? Es más que todo protegiendo eso. Pero el tema de cánones de arrendamiento, de incrementos y demás que hemos hablado en vivienda urbana, eso ya es una negociación entre particulares. Entonces eso ya lo puede hacer usted como bien le guste, siendo muy consciente pues frente a la situación. Pero en local comercial, yo como propietario sí puedo dar el valor que considere que vale mi local y usted como inquilino puede aceptarlo o simplemente decir, no me sirve, necesito un local más económico. Es eso. Y ahí aplicaría también el tema de ese tiempo de espera para poder desocupar. Es decir, vamos al caso del que hablábamos ahorita. Llega el momento, ya hoy pues pasado a lo comercial, en el municipio de Jardín estaba yo en un local que pagaba 850.000 pesos de canon de arrendamiento. Y llega, pues por todo el tema de gentrificación y todo el tema de auge de avalúos y todo el tema turístico que está pasando en el municipio, llega el propietario del inmueble y me dice, a partir del próximo mes ya no vas a pagar 850.000, sino que vas a pagar 1.800.000, casi 1.000.000 de pesos de más. Ahí yo no estoy de acuerdo, le digo, no, pues no tengo la posibilidad, tendría también, pues la ley me ampararía para tener esos 3 meses o un tiempo mientras yo pago los 850 y consigo un lugar para donde irme, o cómo es. Bueno, Alejo, recordemos que realmente no hay como una ley específica para eso, ¿cierto? Es más de ser conscientes y de esa negociación que estamos haciendo entre propietario e inquilino. Si hay un contrato escrito, pues tratamos de mirar cuál fue la cláusula que se puso en ese contrato para la terminación y cuánto tiempo se daría, ¿cierto? Porque igual también somos muy conscientes de que debemos reubicarnos, pues el inquilino debe reubicarse. Entonces, ser muy conscientes como de eso. Pero ahí juega más, Alejo, y por eso digo que es tan importante un contrato escrito, ¿cierto? Para ser muy conscientes y para saber cómo vamos a proceder. Ese incremento se puede hacer realmente. Como le digo, es una negociación entre particulares. Ya usted verá como inquilino si la acepta, si puede negociar y decir, venga, no, pero 1.000.000 no, subámosle 500.000, miremos qué hacemos, entendemos que está muy económico, tal cosa, ¿cierto? Si ya llegamos a un punto donde el inquilino tampoco quiere ceder, ni quiere pagar, ni quiere desocupar, lo que se hace es un proceso de regulación de canon frente a un juez civil. Con respecto a lo que usted decía ahorita, lo que hay dentro de la reglamentación de lo comercial, va más, pues como volviendo y para que de pronto a las personas le quede un poco más claro, va más allá entonces a cuidar esa como propiedad intelectual, por decirlo así, de la persona que tiene el local, supongamos, monto un restaurante. Restaurante Chaparral Jardín y tengo 2, 3 años en el local, se da el incremento del canon de arrendamiento, al momento de no llegar al acuerdo me dice el propietario desocupe y él podría montar un negocio bajo el mismo nombre, con esa misma similitud de restaurante, con particularidades de las que yo creé durante mi estancia en el local. Ahí cómo se da ese tema. Es decir, como copiar la idea. Copiar la idea. O sea, como no se va a dar y el local obviamente es reconocido porque ahí queda ese restaurante, pero como ya no va a seguir, ¿puedo copiar yo la idea?
Alejo, si eso está, si la idea está patentada, no. Si la idea no está patentada, Empate y vámonos. sí. Ahí no hay como Ya discutir. eso sí es más, ya eso sí es más con temas de Propiedad competencia leal, pues y desleal, Ujú. y realmente lo que tenga que, lo que se haya patentado ahí, o sea, si ese nombre es mío, si esas recetas son mías, si están patentadas frente, creo que eso se hace como con Cámara de Comercio, no tengo idea cómo es que se hace, ya es muy, ya la otra persona está cometiendo fraude si hace algo Ok. igual que yo. Entonces el tema ahí es la persona lo que, pues o quien está en este caso utilizando el bien inmueble, tener también la precaución de ir teniendo ese tipo de cosas que son muy propias, autóctonas del local, del negocio, irlas teniendo registradas para no llegar a este tipo de situaciones. Exacto, así es. Ok. Con respecto a este tema, lo decía ahorita, la inmobiliaria 652 viene trabajando en el suroeste antioqueño. Ese campo de acción ustedes han venido creciendo. Si hay alguien que ve este programa y quieren pues como llegar a que ustedes puedan administrar sus bienes o ayudar en alguna situación de las que hemos estado hablando, también prestan ese tipo de asesoría. Sí, claro, nosotros prestamos asesoría jurídica frente a la situación, nosotros tenemos pues un abogado, contamos con un abogado, para esto pues es indispensable tenerlo en una inmobiliaria porque Claro. realmente uno nunca sabe qué va a suceder con situaciones y discrepancias como lo hablábamos. Estamos ubicados en Andes, como ya lo decía, cerca al parque principal y cualquier situación, o sea, que necesiten que les administremos sus propiedades, una asesoría o algo relativo pues como a la inmobiliaria, referente a la inmobiliaria, siempre vamos a estar pues ahí, sí, porque ya manejamos pues acá en Jardín, tenemos Hispania, Ciudad Bolívar, Concordia, ya hemos como ampliado un poquito más nuestro campo de acción. Estefanía, con respecto, volviendo pues como al tema que estábamos hablando, existe la posibilidad de que se llegue a algún cobro, no sé, volviendo al tema de las mejoras locativas, un daño grande donde realmente pueda evidenciarse que fue de pronto por mal uso o pues maltrato del arrendatario del inmueble, como listo, vamos a hacer el arreglo, pero entonces pues usted es el que está acá, este muro no se iba a romper solo, a llegar a un acuerdo o decir, pues tú tienes que pagar la totalidad del arreglo, ahí también hay la ley. En el contrato de arrendamiento también va estipulado eso, qué es lo que le corresponde al inquilino, qué le corresponde al propietario, y si se evidencia inmediatamente que hay un mal uso, debe correr ese arreglo por cuenta del inquilino. Con respecto como a ese tema, si yo quiero convertir mi bien inmueble residencial en comercial, ¿es un tema netamente legal? ¿La ley me lo permite o hay algo que deba hacerse diferente? Bueno, inicialmente pedirle pues la autorización al propietario y luego ir a la alcaldía, pues a la alcaldía del municipio. Ajá. Y la alcaldía le debe dar un estudio de suelos, porque no todas las viviendas urbanas se pueden convertir en locales comerciales por el uso del suelo. Ah, ok. Eso también está como según la zona del Eso está segmentado y todos los municipios están segmentados y todos tienen unos permisos. Y, por ejemplo, hay lugares, una zona residencial, digámoslo. Es que yo voy a poner una funeraria. No, esta zona no es para funerarias. Discoteca. Voy a poner una discoteca. No, esto es zona residencial. No, el uso del suelo no. Exacto. Entonces eso realmente la alcaldía es quien da ese uso del suelo y dice si tiene autorización para colocar lo que necesita, no tiene autorización. Eso es lo primero que se hace. Luego voy donde el propietario y le digo, vea, yo tengo ganas de cambiar esto, ayúdeme. Por ejemplo, en Salgar sucedió, hablamos de casos puntuales, sucedió, era una vivienda urbana muy amplia y el inquilino quería poner un negocio y puso un café. Y estaba el uso del suelo lo permitía y en este momento tiene su café donde era una vivienda urbana. Ok, Estefanía, muchas gracias. Para terminar, recordemos número de contacto y cómo aparecen en redes sociales para que 652 pueda estar al servicio de los jardineños. Listo, Alejo, muchísimas gracias por la invitación. 652 Grupo Inmobiliario, tiene el teléfono es 313-787-3104. En Facebook y en Instagram aparecemos 652 Grupo Inmobiliario. Gracias de nuevo. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Televidentes, a ustedes gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que estuvimos conversando del canon de arrendamiento urbano y algunos aspectos comerciales. Nos vemos en una próxima oportunidad.